Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 3 del Manual de Discipulado Reconstruccionista. Lamentablemente, en el video anterior, el audio quedó mal. No sé muy bien, tampoco es que tenga equipo muy profesional. Digamos que tengo un equipo chino barato de grabación, así que lamentablemente a veces me falla. Y la explicación no sabría decir cuál es. No soy experto en esos temas. Pero bueno, espero que ahora quede mejor. He cambiado un poco la postura, me he acercado más al micrófono y según las grabaciones anteriores que hice, quedó bien. Así que espero que esta vez quede bien. Vamos entonces a continuar con el capítulo 3 y a darle lectura, que dice así. La creación y el pacto. Este es el título, de estos temas vamos a estar hablando. Una vez que entendemos y afirmamos que el Dios Trino es el soberano absoluto y que la Biblia es su palabra, ley infalible, temas que ya hemos tocado en los capítulos anteriores, debemos volver al principio de esa palabra para entender el origen del mundo y del hombre. El libro de Génesis no es un mito ni una alegoría poética como nos han querido meter los apóstatas liberales teológicos, personajes como William Lane Craig o cristianos que supuestamente dicen ser cristianos y postulan la teoría de la evolución, ¿verdad? No, y bueno, para postular y sostener la teoría de la evolución tienes que negar la palabra. Es una u otra, no puedes mantener las dos cosas al mismo tiempo. O estableces, digamos, afirmas que Génesis, la información que nos entrega es verdadera, o que es falsa, o la maquillas diciendo que es mito, o mitología, o que es alegoría, o cualquier cosa que se te ocurra por la cabeza. Lo que no se dan cuenta estos tipos es que lo que están haciendo en realidad es traspasando la infalibilidad de Dios al ser humano. Son ellos los que juzgan a la palabra. ¿No? Es lo que habíamos hablado en el capítulo anterior sobre las escrituras. El libro de Génesis, por tanto, no es mitología, no es alegoría, ni poética, ni nada. Se presenta claramente, de forma clara, de forma nítida, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, como histórico. Está señalando eventos históricos. ¿No? Eh, ya ahora el punto es que se rechace el hecho de que sean verdaderamente históricos por parte de los que supuestamente se dicen cristianos y teólogos. Es el registro histórico y fundacional de los actos soberanos de Dios en la creación de la historia o del universo. Si cedemos en esto, todo el Evangelio pierde su fundamento y nos quedamos en una mera religión subjetiva y relativista. Decimos que Génesis capítulo 1 al 11, que es el que más atacan, ¿no? Y porque Satanás sabe que ese es el corazón digamos, el corazón del Evangelio, el corazón del significado de la realidad y del significado del reino de Dios, de todo, está ahí, está puesto ahí están los fundamentos. Si rechazamos Génesis capítulo 1 al 11, y lo decimos que es simbólico o cualquier otra cosa, de manera que pierda su significado, nos quedamos sin nada, o sea, nos quedamos sin la trama del Evangelio, ¿sí? Nos quedamos, ¿y por qué tuvo que morir Jesucristo? No teníamos idea por qué. ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué entró el pecado? ¿No? Nos quedamos sin trama alguna, puro simbólico, y ahí ya entra el subjetivismo de los, de los, de los paganos, de los pietistas, de los anticristianos, anticristos, a traernos sus opiniones, ¿no? Y a ver cuál opinión prevalece. Si cedemos entonces en esto, todo el Evangelio pierde su fundamento y nos quedamos con una mera religión subjetiva y relativista. Realmente nos podemos preguntar, ¿para qué vino Cristo? ¿No? Aquí, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué propósito? ¿Por qué tuvo que haber una cruz? ¿Por qué tuvo que haber un derramamiento de sangre? ¿Por qué tuvo que haber un sacrificio? Van a decir que el sacrificio es simbólico, todo el cuento. William Lane Craig se da una vuelta más olímpica para tratar de sostener las dos cosas, la historicidad de un Adán con la necesidad de que se cumpla, porque si no, no tendría sentido el Evangelio. Ahí se da unas vueltas de carnero que, bueno, él se metió en ese problema y no va a salir de ahí, a menos que se arrepienta y acepte
la historicidad y la realidad de que Génesis capítulo 1 al 11 o todo Génesis es verdadero, es infalible, inerrante. La importancia de entender que Génesis es un registro histórico de acontecimientos es vital. Negarlo sería negar la caída, el pecado original y la necesidad de redención, lo cual haría innecesaria, en el mejor de los casos, e inútil en su implicación lógica, la doctrina revelada de la encarnación, pasión y muerte y resurrección del Hijo de Dios. O sea, haría simplemente a Jesucristo un hombre sabio entre muchos otros, ¿verdad? Y que sufrió como así sufrió Sócrates, ¿verdad? Y nada más, pues, está a la misma altura de todos los demás. O sea, es un golpe al corazón de la teología o la cosmovisión cristiana y de nuestra creencia. Negar Génesis capítulo 1 al 11 o decir que es simbólico. No es solo un tiro al pie, es un tiro en la sien. O sea, es eliminar todo. Así de terrible esto, y así Satanás lo ha sabido y lo ha atacado desde siempre, ha atacado eso, lo ha atacado desde el principio, intentando negar la historicidad de estos acontecimientos o cambiar, digamos, la versión, ¿no? Decir que Satanás y el hombre fueron la víctima de un dios maligno, malvado, ¿no? Que es más o menos la versión de Marción. Entonces, negaría todo eso y en el peor de los casos haría inútil la implicancia lógica de estas doctrinas, ¿no? De la doctrina revelada de la encarnación, la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. De esta manera estaríamos negando el plan redentor revelado en las Santas Escrituras. Todo el plan que nuestro Señor nos ha revelado en todas las escrituras a lo largo de todas las páginas de las escrituras de principio a fin. Es una historia coherente, una historia que tiene, digamos, un argumento. Voy a hablar un poco este micrófono para que no me dé más problemas. Los cables aquí están enredados. Ahora sí, ahora debería estar mejor. Eh, todo lo que nos revela las escrituras lo estaríamos negando. Estaríamos ya la religión cristiana sería una entre otras más, igual de válidas. Por tanto, es fundamental para el correcto entendimiento del cristianismo aceptar el hecho de que el libro de Génesis es histórico. Y todos sus personajes son históricos, no simbólicos o míticos en ningún sentido. ¿Qué tiene que ver esto con la doctrina de la creación y el mal? Todo, todo tiene que ver, ¿no? Porque vamos a ver los detalles que nos revela la doctrina cristiana y vamos a ver que negar Génesis capítulo 1 al 11 tiene implicaciones profundas, de largo alcance, que en última instancia tienden a negar el cristianismo, el plan redentor, el evangelio, a negar la autorrevelación de Cristo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Primer punto, la creación, el acto soberano de Dios. El primer versículo de la Biblia es la declaración más radical de la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí alguno podrá decir, no, esto es mitológico, no es así, existía materiales anterior a Dios y todo el cuento que vengan. Dios solamente hizo como dirigió un poquito las circunstancias para que se dieran los efectos que él esperaba que se dieran. No, 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 no. Soberanamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. En los cielos está todo el universo y la tierra está toda la tierra. ¿Verdad? Así que abarca absolutamente toda la creación. Este acto de creación fue ex nihilo, es decir, de la nada. Dios no organizó materia preexistente ni emanó el universo de su propio ser. Por el poder de su palabra autoritativa y poderosa, trajo a la existencia todo lo que existe. Que ahí pueden ver las citas de Salmo 33, versículos 6 y 9, y Hebreos capítulo 11, versículo 3. Tengo aquí un librito, este de acá, creo que se va a leer al revés por la imagen de espejo, el Tratado de Teología de Thomas Watson. En él, para que vean que aquí yo no me estoy inventando nada, realmente estoy traspasando un conocimiento que la Iglesia ha ido capitalizando, ha ido heredando generación tras generación a través de nuestros padres en la fe, ¿verdad? De todos los antepasados. En este librito, Thomas Watson, ¿verdad? Dice en la pregunta 7 de su capítulo 2,
si lo veo bien, de Dios y su creación, en el capítulo, página 8, el capítulo 2, el 2.13. Hay una pregunta que dice, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su voluntad, por cuya virtud y para su propia gloria ha preordenado cuanto acontece. ¿Qué tiene que ver esto con la creación? Fíjense la pregunta siguiente que se hace Thomas Watson. Dice, ¿qué es la obra de la creación? Respuesta. La obra de creación consiste en que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder, citando Hebreos capítulo 1, versículo 3, en el espacio de 6 días, y todas ellas muy buenas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, citando el versículo que acabamos de citar nosotros y de pronunciar. Y fíjense, una de las cosas que habla aquí el autor, acá en la página 209, dice, Dios hizo el mundo sin ninguna materia preexistente. Esta es la diferencia entre generación y la creación. En la primera, la generación, ya estoy medio ciego, hay materia, y le voy a leer la traducción porque está en la material apropiado y a la mano. ¿Se recuerdan cuando yo le decía que Dios creó de forma ex nihilo, sin ningún material preexistente que lo obligara a actuar de una determinada manera a Dios, porque tenía que adaptarse al material, a la naturaleza del material? Pues no, antes de Dios no había nada. Él es el que creó, determinó, estableció, predestinó todas las cosas. Y por tanto no creó por generación, sino por creación, ¿no? Y se nos revela que nuestro Señor Jesucristo es generado, no creado por Dios, ¿no? Eh, la, Fíjense que la distingue. En la primera, que es la generación, hay materia a la mano, alguna materia con la que trabajar, pero en la segunda no se cuenta con materia preexistente. Dios sacó toda esta gloriosa estructura del mundo de la matriz de la nada. Nuestro comienzo fue la nada. Algunos alardean de su alta cuna y su abolengo. Eh, es como de historia atrás, de su realeza o de la familia hacia atrás. Pero quienes proceden de la nada tienen muy poca razón para jactarse. Dice Thomas Watson como claramente la implicación de una creación de la nada es que no es autónoma de la realidad, no puede ser independiente, sostenida, creada por la providencia y la predestinación, la determinación de Dios. Por supuesto, es el teísmo y lo que en su formulación el cristianismo ha denominado calvinismo, que es la forma en la que se nos revela Dios nuestro Señor, predestinando, determinando todas las cosas por el poder de su palabra. De modo que nada de lo que de lo que eh, existe por sí mismo, ni se desarrolla por sí mismo. No es nada independiente. Hay una parte en la que Thomas Watson, eh, mm, acá está, mira, dice así. Ya he hablado un poco acerca de los decretos de Dios al tratar del atributo de su inmutabilidad. Dios es inmutable en su esencia y también en sus decretos. Su consejo permanecerá. Él decreta el resultado de todas las cosas y las lleva a su cumplimiento mediante su providencia. Cierro la cita. Para que vean que este es un autor más o menos desconocido, más conocido, sí, pero en el ámbito más reformado, no tanto en el ámbito eh, eh, del cristianismo en general, pero para que vean que no es novedad lo que estoy hablando acá, y esto se remonta mucho más antes, incluso de los tiempos de San Agustín, ¿verdad? Este entendimiento claro. Y ha estado siempre presente en la Iglesia esta forma de entender, porque es lo que revela claramente las Escrituras, ¿no? Es lo que nos muestra y la implicación de un Dios soberano. Este hecho que hemos estado hablando tiene implicaciones monumentales. Veamos. La primera implicación.
aparte de todas las que hemos leído con Thomas Watson, ¿no? Propiedad y jurisdicción absolutas, porque Dios lo creó todo, Él es su dueño absoluto, de Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24, versículo 1. Esta propiedad no es meramente nominal, confiere jurisdicción total, poder total y Dios, eh, digamos, ejecuta su realeza y su soberanía sobre la creación, la realidad, y no la cede. Él, no, él es celoso, se nos dice, se nos revela, ¿verdad? Como celoso de su gloria y no va a compartirla con nadie. Dios no, esperando ahí, creyendo de que Dios va a compartir con César la prerrogativa de soberanía, que Dios va a compartir con el Estado la prerrogativa de soberanía, de legislación y de determinar toda la realidad, que es lo que trata de hacer el Estado, determinar la realidad social a través de ley, ¿no? Predestinar la sociedad por medio de la ley, que es la acción de todo Estado en el mundo. Esta propiedad no es meramente nominal, confiere jurisdicción total, como hemos dicho, absoluta. El poder de crear soberanamente de la nada implica el derecho a gobernar de forma total lo creado. Por eso que decimos nosotros que Dios es soberano, único, legislador, y la fuente de la ley solo puede ser Él. La fuente de la ley que se le puede imponer al hombre solo puede ser allá en Él, no en otra cosa. Cualquier otra cosa que se proponga como fuente de ley es un ídolo. Como todo ídolo debe ser cancelado, debe ser quemado, destruido. Por lo tanto, la ley de Dios no es una opción para la criatura, sino la constitución inherente a la realidad misma en la que la criatura misma vive. La criatura opera. Pero no podemos escapar de la realidad, así como no podemos escapar de la ley de Dios, porque resulta que la palabra ley de Dios es la que creó, determinó, definió, predestinó la realidad misma y a nosotros mismos. No podemos vivir fuera de esa jurisdicción del soberano. Ninguna criatura puede reclamar propiedad final, solo puede poder existir mayordomía. La ley del creador, el Señor le entregó una mayordomía, cuando lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de la doctrina del hombre. Todo ser humano, y aquí escribí mal eso, todo ser humano le debe rendir cuentas a su creador de cómo hace uso de lo que posee. Porque él no es dueño de sí mismo, no es autónomo, no es soberano, debe rendir cuentas. El problema es que el ser humano dice, no, yo soy autónomo, no quiero tener a nadie por encima mío, a ningún Dios. Eso es imposible, por la realidad misma, que es criatura. Pero la cosa es que hay hombres que declaran esto, pero simplemente lo único que están haciendo es transfiriendo la soberanía de Dios a otra entidad que se va a colocar por encima de él. Esa entidad, como está creada a imagen suya, él piensa que participa en esa soberanía, como es como lo que sería el Estado moderno. Creen que participan en el Estado, como la mentira que se nos cuenta de que todos somos el Estado, todos somos miembros del Estado. Mentira, absolutamente mentira. Yo no tengo nada que ver con ese colectivo, pero lo aceptan, que tengan ese soberano y que le determine la vida. Y prácticamente hoy en día, todo chileno, todo argentino, todo venezolano, todo estadounidense, respira, vive, se mueve y es en términos del Estado. Está predestinado por el Estado. Nada, tú no eres libre, tú no puedes hacer nada. Pues te lo permite el Estado. Tu propiedad, supuestamente, es un usufructo, no es una propiedad. El Estado te la puede quitar cuando él quiera, si no, no pagas. A ver si no pagas contribución de tu casa, por ejemplo. Y tú dices, no, yo no pago contribución porque está exenta mi casa, porque está valorada menos, por menos de lo que el Estado impone, eh, digamos, las contribuciones, el impuesto a la propiedad. Tú dirás eso, ya, ¿y qué pasa si lo cambian? Porque el Estado se arroga esa prerrogativa. Es más, se la arrogó ya de hace mucho tiempo. De hecho, que por un supuesto acto de gracia ha dicho que a ti no te va a cobrar impuestos a esa propiedad, pero no ha dicho que no tiene el derecho. Lo ha afirmado con esa ley. ¿Me entiendes? Pero por supuesto, el Estado no es Dios y lo que hace resulta en tiranía y resulta en que no puede lograr lo que se propone. Eso es
obvio lo que va a pasar. El socialismo es imposible, entendiendo socialismo por estatismo, por esa idea de predestinar la sociedad, de regularla absolutamente, que es lo que hace todo Estado con su legislación. No lo puede lograr, solo Dios. Es un ídolo que debe ser desmantelado, que debe ser destruido, que debe ser quemado y tirado en el cementerio de los ídolos de la historia. Entonces, el poder de crear soberanamente de la nada implica el derecho a gobernar de forma total lo creado. Y por tanto, el Estado no puede, no puede reclamar soberanía. No puede. No es autónomo, ni soberano, ni puede legislar. No, debería someterse a Dios si es que fuese una criatura, pero en realidad eso es un ídolo inventado por hombres. Es un imaginario de los seres humanos caídos que debe ser desmantelado. El Estado no existe en forma de creación de Dios, sino que es un imaginario, es una corrupción del hombre en pecado, ¿verdad? De la justicia, del gobierno, de la ley, ¿no? De lo que es bueno, es una corrupción y un ídolo que debe ser totalmente destruido. Y por lo tanto, la ley de Dios no es una opción para la criatura, sino la constitución inherente a la realidad. Ninguna criatura puede reclamar propiedad final, solo mayordomía bajo la ley del Creador. Todo ser humano le debe rendir cuentas a su Creador de cómo hace uso de lo que posee, ya sea su ser mismo como sus posesiones. Y esto usted dirá, no, es que este Dios es tirano. No, es un Dios creador que crea por amor, da un propósito y un significado al ser humano. El ser humano, al andar en su ley, al andar en sus caminos, se autorrealiza y vive en la bienaventuranza. El ser humano se destruye cuando se separa de él. Y no huye de esta realidad de un soberano que lo quiera determinar, sino que lo cambia por otro. Por otro, lean esto, este párrafo que leímos acá, pero en vez de Dios, pongan el Estado. Y van a ver que el Estado quiere actuar de esta determinada manera. Es un ídolo. Como todo ídolo, reclama soberanía, reclama dignidad y control total del ser humano. Otra implicación es la bondad original y normativa de la creación. Al terminar su obra, vio Dios, se nos dice en Génesis, vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí, era bueno en gran manera. Entonces nos revela en Génesis capítulo 1, versículo 31. El mal no es inherente a la creación de Dios. El mal no es una criatura. No, ojo con eso. No ha existido una especie de guerra desde la eternidad entre el bien y el mal. No, el mal es la corrupción del bien. Es ¿qué quiere decir la corrupción del bien? No es una cosa abstracta. Es una oposición a la autoridad, a la soberanía, justicia de Dios nuestro Señor por parte de un agente ético-moral, el hombre, o, como se revela en la Escritura, los ángeles, que son una creación que nosotros no conocemos, no, no tenemos acceso a ella. Esta bondad no es solo estética, sino funcional, moral y legal. Significa que la creación opera en perfecta conformidad con la palabra, ley y el propósito de su creación. Obviamente, creó, Dios lo definió, y él entregó su ley. Y es mejor que Dios, que conoce la exhaustiva y, y comprehende de manera comprensiva toda la creación, porque Él la ideó desde su fundamento más interno, desde lo más profundo del ser creado. Dios lo conoce todo, ¿no? De forma exhaustiva. ¿Quién mejor que Él para darlo? ¿No? En ese sentido, es el legislador perfecto para nuestra realidad, para la realidad humana. Esta bondad no es solo estética, sino funcional, moral y legal. Significa que la creación opera en perfecta conformidad con la palabra ley y el propósito de su creador. Esto establece el estándar original de justicia y refuta toda filosofía que localiza el mal en la materia en lugar de en la rebelión ética contra la ley de Dios, en la rebelión ética del hombre contra su creador, contra el soberano. Y como vamos a ver en la caída, eso tiene consecuencias en la creación. El juicio, la maldición de Dios sobre el hombre también tiene una consecuencia sobre la creación. Y ahí es donde encontramos el origen del mal, la rebelión del hombre, la caída del hombre. No en la materia en sí mismo, ni en algo externo. En el corazón del hombre,
donde inicia el mal de este mundo. Y por tanto, el corazón del hombre puede cambiar. El mal puede ser enfrentado y hay esperanza. Puede ser que algo externo a nosotros no se puede cambiar, es inevitable, pues bueno, ya ahí no hay esperanza y no hay más que tratar de escondernos de ese mal y huir. Pero no, está lleno de esperanza para este mundo, para la historia, para hoy, porque el problema del ser humano es el corazón del ser humano, puede ser cambiado, no son factores externos a él. Significa que la creación opera en perfecta conformidad con la palabra ley y el propósito de su creador. También a día de hoy, solo que estamos bajo la maldición, estamos en constante redención de esa maldición a través de la predicación del reino de Dios y la restauración y restitución del orden creado, que es el objetivo que tiene la iglesia. Por ejemplo, que Romanos capítulo 8 nos dice que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, esto es de que ejerzan dominio piadoso en los términos de la ley de Dios. Como vamos a ver más en los capítulos que vienen. Esto establece el estándar original de justicia y refuta toda filosofía que localiza el mal en la materia en lugar de en la rebelión ética contra la ley de Dios. La implicación es que la creación, toda criatura, solo encontrará su realización como ser en la medida que cumple con la ley de Dios y el propósito que Dios le dio. Por eso que necesitamos la palabra de Dios para entender cuál es el telos, la teleología, hablo de teología, teleología, telos, el fin, propósito de la criatura, solo lo podemos encontrar si empezamos con la palabra, con Génesis, capítulo 1, y recorremos todo hasta Apocalipsis. Solo ahí podemos entender la metafísica de la realidad. Solamente ahí podemos conocer el propósito de todas las cosas y poder estudiarlas luego, poder aplicar ya luego la ciencia biológica, la ciencia física, matemática, todas las demás ciencias y tener una armonía perfecta con ello, ¿no? Y es así como el cristianismo trajo la ciencia a este mundo. Por eso la cristiana se pudo dar el método científico. Otra explicación es la dependencia total, la explicación de que Dios creara de forma soberana y ex nihilo toda la realidad. La creación no es autónoma, depende absolutamente de Dios para su existencia y sustento continuo. Es en Cristo que todas las cosas subsisten, como nos revela el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 7. No hay un solo átomo en el universo que funcione independientemente de su poder sustentador. Nada, ni nuestras mentes, ni nuestro corazón, ni nuestras sociedades, ni las piedras, ni los ríos, ni los mares, ni los cielos funcionan en independencia de Dios. A esta verdad la identificamos con la providencia y el gobierno continuo de Dios sobre su creación, preservándola, gobernándola, usándola, usando a sus criaturas, los seres humanos, y sus acciones. Segundo punto de este capítulo, el pacto. Ya vimos la doctrina de la creación en términos generales, por supuesto, recomiendo la lectura de otras teologías temáticas para que profundicen en lo básico de la doctrina de la creación. Y ahora pasamos a la doctrina del pacto, que es íntimamente ligada porque la creación es, digamos, un efecto del pacto, ¿no? Es un producto, la creación del pacto que Dios ha hecho intratrinitario. La relación de Dios con el hombre. Dios no se relaciona con el hombre de manera arbitraria, sino de manera legal y pactual. Un pacto bíblico, berit en hebreo, no debe confundirse con un contrato de hombre, que presupone una negociación entre partes iguales. Por el contrario, es un vínculo soberano, unilateralmente impuesto por el superior, en este caso es Dios, sobre el inferior, el hombre. Se define con autoridad los términos de la relación. Involucra, por supuesto, la creación. Incluye las partes involucradas, las responsabilidades de ellas, las promesas de bendición por la obediencia y las advertencias, y promesas también de maldición por la desobediencia. Toda vida se vive en el contexto de un pacto con Dios, y no lo vamos a eludir jamás. Y es en virtud de que toda la creación y el hombre vive en términos de este pacto, es en virtud de ello, es que necesitamos el Evangelio. Es el Evangelio el que
el que necesitamos porque hemos quebrantado este pacto y como lo hemos quebrantado, porque somos quebrantadores de este pacto, vamos a estudiar ahora, necesitamos la buena noticia del Evangelio, la redención, el perdón de nuestros pecados por haber quebrantado este pacto. Y necesitamos el perdón de esos pecados y la restitución, que se nos restituya en este pacto. El primer pacto que Dios estableció fue con Adán, en el jardín del Edén. Adán fue creado a imagen de Dios y se le dio una tarea, el mandato de dominio. Exploraremos en el próximo capítulo. Dentro de este marco, Dios le entregó soberanamente una ley específica. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el capítulo 2, versículo 17. Con esto, Dios nuestro Señor estaba estableciendo la relación de soberano y súbdito, el creador, criatura. Y el gobernado, el súbdito, la criatura, no podía objetar absolutamente nada al soberano. No podía hacerlo de ninguna manera. Y no estamos hablando aquí de una relación en la que Adán estuviera sufriendo una tiranía y una opresión. Estamos hablando de que Dios le dio la vida, lo creó, lo llevó a la existencia para que disfrutara de todas las bendiciones de la realidad de la que somos todos nosotros, ¿no? Pero en un contexto de mayor bendición, en el huerto del Edén de Dios mismo, él mismo había creado, ordenado, cuidado, entregado ya listo a Adán para que lo administrara como mayordomo, dando a entender que la propiedad del hombre es siempre propiedad última de Dios, que debe dar cuenta a todo hombre de cómo administra la propiedad que posee, ¿no? Estaba entonces Dios nuestro Señor enseñando a Adán, a quien creó maduro, ¿no? Lo creó en el sentido adulto, ya maduro, con la capacidad de entender como un agente ético-moral, conocimiento, capacidad de obtener conocimiento. Dios lo enseñó. La primera ley, la primera, Adán, eh, sí, una concepción soberana, determina el tribunal último de todo cuanto existe. Él es el Dios infalible a quien el hombre debe someterse, adorarle y gozarse en él, y disfrutar de él, ¿verdad? Y disfrutar de todo. Este es el propósito. Una, tercero, una aclaración sobre el pacto de obras. A menudo, teólogos se han referido a este arreglo original como de obras. Si bien la intención detrás de este término es correcta, señalar que la vida de Adán en el paraíso estaba condicionada a su obediencia al pacto, la fraseología puede ser engañosa y debe ser aclarada. Estamos hablando de la doctrina del pacto eh, en términos generales, ahora estamos pasándonos a algo más particular. Como ya han visto, empezamos con algo general, pasamos a un ámbito más particular, que es la relación con el hombre, y ahora vamos a pasar a un error, diría yo, semántico, o que podría, esta fraseología o esta unión de palabras puede traer a error de entendimiento de la relación entre Dios y el hombre, eh, y ir en contra de todo lo que nos revela la Escritura. El peligro del término pacto de obras es que puede implicar que Adán, a través de sus obras, podría merecer la vida eterna, estableciendo una relación de deuda con Dios. Entonces, si Adán obedecía todo, a, a, acumulaba créditos, por decirlo así, que con esos créditos podría ir a presentarse ante Dios y decirle: Dios, tú me debes a mí, me debes la vida eterna, así que toma, está eh, el derecho que tengo a eso. Y establecer, desde un pacto soberano, un Dios absoluto y una descripción creador-criatura, establecerse eso, ahora una relación bilateral. El hombre está al mismo nivel de Dios y teniendo derecho, eso rompe con todo lo que se nos ha revelado en la Escritura. Por eso que el concepto de pacto de obras es mejor desecharlo. No estoy diciendo con ello que todos los teólogos que hablaron sobre el pacto y titularon esto como pacto de obras hayan dicho literalmente lo que acabo de explicar, sino que la implicación de estas palabras tiene eso, tiene esa idea. Es mejor desechar la idea de obras y establecer que es un pacto. Todo pacto exige obras. Entonces nunca las obras van a acumular algún mérito como para yo merecer algo de Dios.
jamás, nunca. Así que el peligro del término de pacto de obras es que puede implicar que Adán, a través de sus obras, podría merecer la vida eterna, estableciendo una relación de deuda. Esto es imposible. La criatura nunca puede poner en deuda a su creador, nunca. Tendría que tener un material que haya sido eternamente con Dios, que haya sido coeterno con Dios, ¿verdad? Que haya trabajado con él, que haya tenido algún derecho a través de eso y que Dios haya, no sé, de alguna manera el vínculo del hombre con Dios se establezca real, en la que los dos tengan el mismo poder, a, a, el mismo valor. Eso es impensable. Recuerda la verdad de pacto de obra. La obediencia de Adán no era un pago para favor o para ganar, digamos, para ganar un derecho, sino la condición probatoria para ser confirmado en la justicia que él ya poseía. Adán ya era, ya tenía justicia, él ya era justicia, ¿no? Y que le había sido entregada por gracia. Nada de lo que recibió Adán fue una deuda que tenía Adán, no, era gracia, porque Dios es un Dios que crea por amor y entrega al hombre todo lo que tiene por amor, no porque el hombre se merezca algo. Estamos el hombre nunca ha estado en una relación con Dios bilateral en la que pueda ganarse algo de Dios, de Dios que endeuda con él. Eso es ridículo, tan solo pensarlo, si entendemos claramente quién es Dios. La relación entre Dios y Adán fue establecida puramente por la gracia soberana de Dios. Fue un acto de condescendencia divina el que Dios entrara en pacto con su criatura. Un acto de condescendencia del soberano Dios. ¿Se acuerdan la distinción? Creador-criatura. Dios tuvo que prácticamente agacharse, para, por decirlo así, la tecnología siempre tiene problemas, pero Dios tuvo que casi que descender, agacharse, así que bajar, así como descender de su gloria, para acercarse a la criatura. Jamás podría haber tenido un punto de contacto con Dios, jamás pudo provenir la acción, empezar, que moviera a Dios de parte de la criatura. Es imposible. Todo es un acto de gracia. Nosotros podemos orar a Dios, que Dios nos escuche, que Él nos escuche, oración, que podamos mover a Dios en un sentido análogo. Nosotros concedió en su gracia esa posibilidad. Él ya nos entregó esa bendición y nos dijo, yo voy a estar atento, toma, te lo entrego. No es que Dios movamos nosotros a Dios, mucho menos en este caso que estamos hablando. Fue un acto de condescendencia divina el que Dios entrara en pacto con su criatura. Fue la gracia de Dios la que creó a Adán del polvo, la que le sopló aliento de vida, la que lo colocó en un jardín perfecto, la que le dio propósito y la que inició el pacto con él. Fue la gracia de Dios nuestro Señor, una gracia soberana. Adán no hizo absolutamente nada para merecer su existencia ni su posición privilegiada. Su vida misma era un regalo inmerecido lleno de gracia. Dios no estaba esperando que, esto es ridículo, Dios no estaba esperando, a ver, págame todo lo que te di. Una vez que le pagara, ya Adán estaría en derecho de exigirle cosas a Dios. Es una tontera tan solo pensarlo. Por lo tanto, las obras, es decir, la obediencia a la ley de Dios, no eran el medio para establecer el pacto o para ganar un estatus ante Dios. Las obras de obediencia que Adán debía hacer no eran para que Adán estuviera colocado, por decirlo así, en el pacto. No era para que Adán se estableciera en el pacto como estando ajeno. O sea, si tú quieres entrar en relación conmigo, Adán, obedéceme. No, debido a que yo te crié, yo te establecí, yo te entregué este pacto, tienes que obedecerme. Esta es tu obligación como criatura. Y yo lo establezco, lo determino y lo predestino así. Esa es la relación de Dios con el hombre. Eran estos mandamientos, eran la condición para mantenerse en las bendiciones de ese pacto ya establecido por gracia. Adán ya había sido establecido en este pacto por pura gracia. Su vida era la de andar en la ley. Andar en la ley es andar en la vida. Quebrantar el pacto y la ley es buscar la muerte. Esto es lo que nos revela Génesis capítulo 1, 2 y 3.
La obediencia era la respuesta de fidelidad requerida dentro de una relación ya existente. El juramento de lealtad del vasallo a su benévolo rey no era un pago, sino una prueba de lealtad, ¿no? Entiéndase eso, es una distinción muy importante que debemos hacer. Nunca Dios nos puede deber algo, nunca, jamás. Blasfemia. Es crucial entender que todo pacto existe, obra, todo, hasta el pacto de gracia. No, entonces, era entendido el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El pacto de gracia, en el que vivimos ahora en Cristo, también exige obras, las obras de fe, arrepentimiento y obediencia a la ley de Dios. Capítulo 2, capítulo 10, Santiago, capítulo 2, capítulo 27, pasajes importantísimos para entender esta doctrina. La diferencia radical no es un pacto de obras y un pacto sin obras, pues tal cosa nunca se dio, no existe en la economía del mundo. Sería contradictorio con la persona misma de Dios. Sería decir que Dios creó a otro Dios igual a él. No, o un Dios superior, pero que puede crecer, llegar a su nivel y también tú a tú. Eso es una ridiculez. La diferencia está en la base de nuestra justificación ante Dios, en la cabeza federal que nos representa. Pacto de la creación. Veamos el pacto de la creación. Adán, como nuestra primera cabeza federal, se encontraba en un periodo de prueba para, para demostrar que Adán era fiel a esta relación, a este pacto, no que se ganaba el derecho, que ya estaba en él, pero debía ser fiel a soberano. La justicia de la humanidad dependía de su obediencia personal y infalible, como todo ser humano, ¿verdad? Esto significa que Adán no era simplemente un individuo privado, era el representante legal de toda la raza humana. Sus acciones tenían consecuencias actuales para todos sus descendientes. La escritura es clara en este punto. Por la desobediencia de un hombre, los justos fueron constituidos pecadores, el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 19. Su obediencia tenía que ser personal, realizada por él mismo, y era falible. No porque fuera intrínsecamente mala su obediencia, no porque Adán, como criatura, pues tenía la capacidad de desobedecer, a diferencia de Dios. O sea, podía ser su libertad que ha sido determinada por Dios, destinada por Dios, como vimos en el capítulo anterior, ¿no? Podía desobedecer, ya que hay un misterio grandísimo y se han entrado en tremendas sobre el origen de esta desobediencia, la cual no vamos a adentrar nosotros y tampoco es necesaria, solamente confesar lo que hemos dicho. Lo revela Dios nuestro Señor, y más allá parece que no es necesario y creo que ya está eh, peligro, rosa el peligro. El destino de la humanidad, por tanto, estaba suspendido, perdón, en la prueba de un solo hombre. Estaba ahí el destino de la humanidad. En el pacto de gracia, nuestra justicia no depende de nuestra obediencia, así como tampoco nuestra injusticia dependió de nuestra obediencia o desobediencia. Nuestra justicia siendo representados por la primera cabeza de la humanidad, Adán. En el pacto de gracia, nuestra justicia no depende de nuestra obediencia, que siempre es imperfecta, sino de la obediencia personal y perfecta de Jesucristo, el segundo Adán, la cual nos es imputada o acreditada por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 19, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Cristo, como nuestra nueva cabeza federal, cumplió las condiciones del pacto en nuestro lugar. Pero ojo, no es que cumplió los méritos para obtener salvación, no es que Jesucristo tuvo todos los créditos necesarios para salvarse a sí mismo, cosa ridícula, ¿no? Y le sobró tantos méritos que nos puede entregar a nosotros parte de sus méritos. No. ¿Cómo entender esta relación pactual? Es que Adán no fue confirmado en la relación de pacto, sino que él la quebrantó con su desobediencia. Y con él caímos todos nosotros. En Cristo, nuestro Señor Jesucristo, como segundo Adán, Cristo encarnado, el segundo Adán, Jesucristo hombre, él sí fue confirmado en el pacto, él fue establecido en el pacto, una condición bastante peor que la del primer Adán, pero él fue establecido en el pacto. Y su vida confirmó esa relación de fidelidad al pacto, confirmó esa relación ya existente como segundo Adán. En él, nosotros,
virtud de su confirmación y de que Él es la nueva cabeza de la humanidad y, por tanto, el nuevo cuerpo de la nueva humanidad, en Él nosotros, no, no solamente por su sacrificio, somos perdonados de nuestros pecados, porque fue castigado en Cristo el castigo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Y en Él somos confirmados en el pacto, confirmados como guardadores del pacto, teniendo a Cristo como nuestra cabeza. Aquí no entra en la ecuación ningún mérito, ni de Cristo, ni de nosotros, ni de nadie. Aquí no tiene que ver los méritos. Aquí tiene que ver la confirmación del pacto de la fidelidad a Dios nuestro Señor. No méritos. Ni siquiera Jesucristo acumuló méritos para salvarse a sí mismo. Y es que no entra en la lógica, no tiene nada que ver los méritos en esta relación de pacto. Jesucristo fue establecido en pacto desde el inicio, fue bautizado como hombre en el pacto, ¿verdad? Y su fidelidad lo confirmó como guardador del pacto. Adán fue creado y establecido en el pacto, fue bautizado por Dios nuestro Señor, quien le puso nombre, ¿verdad? Adán le llamó, y él no fue confirmado en el pacto debido a que se rebeló, quebrantó el pacto, ¿vean? Y en él caímos todos. Aquí no tiene nada que ver la acumulación de méritos. Por lo tanto, es más preciso referirse al arreglo con Adán como el pacto de creación. Fue un pacto establecido por la gracia soberana de Dios, que requería las obras de obediencia perfecta como condición probatoria para confirmar a Adán y a su descendencia en un estado de vida eterna. Adán no era un socio comercial que negociaba con Dios, sino un hijo y un vasallo puesto a prueba, llamado a reflejar el carácter de su rey a través de una obediencia fiel y de todo corazón. Su fracaso en esta prueba, con sus catastróficas consecuencias, es el tema de un capítulo posterior, que es la caída. Una última cosa que añadir. La lógica del pacto que Dios entregó a Adán no permite que pensemos en mérito. Ya lo hemos conversado, ¿verdad? En el caso del segundo Adán, Jesucristo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 40, su perfecta obediencia y fidelidad al pacto no implica una acumulación de méritos que nos son transferidos por gracia supuestamente y de esta manera podemos cumplir con los méritos necesarios para obtener salvación. No, esa lógica está ausente de forma absoluta, tajante en el Evangelio, en toda la Escritura. Esta noción es incorrecta y corrupta y puede corromper nuestro entendimiento del Evangelio. Cristo es nuestra cabeza federal y en Él somos confirmados como guardadores fieles del pacto, así como en el primer Adán fuimos confirmados como quebrantadores del pacto. Los méritos no están involucrados porque nunca podremos hacer de Dios nuestro deudor. Aquí yo tengo una nota al pie explicando que la base para esta afirmación es la distinción absoluta que ya vimos en el capítulo anterior, la distinción creador-criatura. Nunca vamos a hacer de Dios nuestro Señor nuestro deudor. Más, ¿no? Es una imposibilidad ontológica, nunca mejor dicho, imposibilidad ontológica. El primer Adán fue constituido por Dios como guardador del pacto y cabeza federal de la humanidad. Su posición como era, perdón, su posición no era el resultado de su obediencia, sino su punto de partida. Había sido establecido en el pacto como guardador del pacto. Sin embargo, al quebrantar el pacto, no solo perdió esa condición, sino que en él todos fuimos confirmados como transgresores del pacto. Por contraste glorioso, Cristo, el segundo Adán, fue también puesto como el guardián del pacto y como nuestra cabeza federal. Su obediencia y fidelidad no establecieron su posición, sino que la confirmaron plenamente como el verdadero fiel guardador del pacto. Nosotros somos injertados en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y establecidos como guardadores del pacto. ¿Entiende? Y ahí es que podemos entender que somos coherederos con Cristo, de las bendiciones de Dios, del reino de Dios, pero no tiene nada que ver aquí los méritos, ni Cristo tuvo méritos para obtener esta salvación porque no tiene lógica alguna de méritos el pacto, ningún pacto tuvo lógica de méritos, nunca, jamás, la distinción creador-criatura. Y en él, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos también confirmados como guardadores del pacto, no por mérito propio, sino por su propia justicia imputada en nosotros.
y su obediencia perfecta que nos ha sido imputada, ¿no? En él somos confirmados, a pesar de nosotros, ¿verdad? Debido a la justificación, ¿no? Que hubo y a que se nos imputa la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ante el pacto se nos hace como si nosotros fuésemos a Cristo, se nos establece, así como se nos estableció la condición de Adán, de quebrantador del pacto, y con él heredamos el pecado original. En Cristo nosotros obtenemos esa, no por mérito, ni por los méritos de Cristo, no, sino por la obediencia de Cristo al pacto, que no tiene nada que ver con mérito, no se acumularon méritos, pero que haya sido, claro, esta distinción fundamental, básica en el cristianismo y que lamentablemente el concepto de pacto de obra lo trastorna, ya como concepto, diciendo que los teólogos que han definido esto necesariamente digan eso. Los bautistas sí lo dicen, eso sí, de eso estoy seguro. Los bautistas han caído en esta corrupción de mérito, ¿no? Los bautistas reformados, lamentablemente. Pero los presbiterianos y los calvinistas, los reformados, han estado ahí, dubitativos. Han tomado de repente esta idea de méritos, otros no, pero es mejor cortar de raíz el problema. Aquí no tiene nada que ver el pacto de obra en el sentido de como si fuese necesario acumular méritos. No, todo pacto exige obras. Esa es la realidad. Hasta el pacto de gracia exige obras. Si usted no cree que el pacto de gracia en Cristo no exige obra, usted cree que no exige obra, entonces usted es un impío que vive en el pecado y no le importa. O sea, no le importa, pequemos, porque la gracia abunda. Eso es algo que condenó el mismo apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Eso, mi hermano, que Dios les bendiga, un abrazo grande, les mando un saludo y espero que ahora funcione bien el audio. Chao, chao, mis hermanos.